Buenas noches a todos, buenas tardes, si están viéndolo en la tarde, buenos días si es por la mañana. Hoy hablamos del ministerio del lector, los lectores, el ministerio que comenzó con Cristo, igual que todos los ministerios. Se van a recordar la escena en que pasa en varios evangelios, en que Jesús regresa a Nazaret y desarrolla el libro del profeta Isaías y proclama la palabra. En un evangelio, por supuesto, es aceptado, aunque se preguntan quién es este, no es el hijo de José y María. Y en otro evangelio lo rechazan y casi lo echan de la sinagoga. Pero en fin de cuentas, Jesús está ejerciendo el ministerio del lector. Y ahora nosotros estamos ejerciendo ese ministerio. Un poquito de enfoque histórico. Los lectores para el siglo V o VI ya estaban conocidos como aquellos que, proclamando la palabra de Dios, lo hacían de la mejor forma posible. No hay micrófonos, no hay proyección, pero es la voz. El lector es la voz de Dios que proclama la palabra. El lector no es la palabra, ni tampoco tiene que ser el protagonista, pero es Cristo el que se hace presente, como dice la constitución de la Sagrada Liturgia, en la palabra proclamada. El lector es la voz de la palabra. Pero en los primeros siglos, evidentemente algunos de los lectores se sintieron perseguidos bajo las distintas persecuciones históricas y pues se les llamaban traditores, porque entregaban los textos de la palabra a las autoridades y por supuesto se formaba parte de la iglesia. Así que la palabra traditor, la palabra traidor, viene también del ministerio que fue renunciado por varios lectores. Los que renunciaban a toda la fe se llamaban lapsi, es decir, aquellos que dejaban a un lado la fe y se arrodillaban ante los dioses paganos. Sobre la sangre de aquellos que no lo hicieron, los mártires, se construye toda nuestra iglesia, y entre esos peldaños que se van construyendo está el ministerio del lector, que no fue traditor y que no fue lapsus delante de las autoridades. Por lo tanto, mis queridos hermanos, los ministerios ejercían durante siglos los lectores, los miembros de la iglesia, que eran parte de la iglesia en total. Pero a partir de los siglos se fueron adaptando estos ministerios, y ya para el siglo XVI, en la Reforma protestante, los ministerios fueron asumidos por los clérigos, sobre todo por el sacerdote y el obispo. Después de 400 años, desde 1545 hasta 1962, San Juan XXIII, como sabemos, abre el Concilio Vaticano II y San Pablo VI concluye el concilio en 1965. Y el primer documento que surge del concilio en el 63, recién abierto el concilio, al año del concilio, es la Constitución de la Sagrada Liturgia. De los criterios que se han mencionado antes, hay dos importantísimos que van a surgir de esta sagrada constitución de la liturgia. Uno, el redescubrimiento de la palabra de Dios. Y segundo, el ministerio del lector. Ahora bien, ¿quién ejerce el ministerio del lector? ¿Quién es designado por la comunidad o por el párroco a ser lectores en la comunidad? ¿Qué hizo Pablo VI en el año 1974? Empezó a desmembrar los ministerios que laicos pueden asumir, y en 1974 quitó, por decirlo así, las órdenes menores que los candidatos al sacerdocio poco a poco iban recibiendo: la orden de lector, acólito, exorcista y, por supuesto, portero. Y Pablo VI simplemente dejó dos ministerios y dijo que eran para laicos que estaban en camino al sacerdocio: el lector y el acólito. Claro que sabemos todos que ambos ministerios lo ejercen también otros laicos que no van en camino al sacerdocio, y otras laicas que no van en camino al sacerdocio. Y sin embargo, se va vislumbrando ya en los años 74 cómo ese
desarrollo de los ministerios que aparece como criterio en la Sagrada Constitución se hace palpable por el mandato del Papa y se van desmembrando aquello que solo el clérigo, el sacerdote realizaba. Ya los laicos asumen una responsabilidad muy grande. El lector tiene una gran responsabilidad. No es solamente leer como se lee el periódico. El lector tiene una responsabilidad importantísima. Como dice San Agustín, por condescendencia con nosotros, la palabra ha descendido a las sílabas de nuestros sonidos. En este mundo la palabra se nos da en letras, en sonidos, en códices, en la voz del lector y del homileta, el que predica la palabra. El lector dentro del ministerio profético aparece como un signo vivo de la presencia del Señor en su palabra. Si la voz del lector no suena, no resonará la palabra de Dios. Si su voz no se articula, la palabra se volverá confusa. Si no da bien el sentido, el pueblo no podrá comprender lo que se está leyendo, la palabra. Si no da la expresión de vida, la palabra perderá parte de su fuerza. Repito, la voz, la palabra articulada, el sentido que tiene este texto y la expresión, elementos en la vida de los lectores hoy en día más que nunca. Por eso la preparación de los lectores tiene que incluir una instrucción bíblica para que perciban el sentido de los textos que la Iglesia ha presentado a través del año litúrgico en diferentes épocas del año para poder proclamar la palabra donde Cristo se hace presente. Segundo, instrucción litúrgica. ¿Dónde está el ambón? ¿Y cuál es la diferencia entre el ambón y el atril y el altar? ¿De dónde lee el lector? Del ambón. El comentador, si hay alguno, sería del atril que está fuera o en otro sitio del santuario. Y el ambón, que es donde se predica también el evangelio, donde se lee, proclama el evangelio, es un signo importantísimo donde, como un trono, la palabra descansa para que el mediador, que son los lectores, proclamen su sentido. Pero necesita el lector una instrucción litúrgica. Ya desde hace tiempo, con el Instituto Nacional Hispano de Liturgia, veníamos preparando a algunos lectores, y cada vez que uno de nuestros miembros va a dar un taller en alguna diócesis, pues una de las cosas que nos piden siempre es algo sobre los lectores, y yo creo que es de suma importancia. Y tercero, yo creo que esto también es importante, los lectores necesitan una preparación técnica. Una lectura en público no es lo mismo que una lectura en privado. Exige una preparación técnica. Y si el individuo o la persona no tiene los talentos para leer, que a lo mejor puede tenerlo para acoger a otra persona como ministro de hospitalidad o como sacristán, pues entonces esas personas no deben ejercer el ministerio. Delega a la Iglesia a aquellos que pueden ejercer este ministerio. Uno de los grandes problemas que yo he visto como párroco en varios sitios y también en nuestra parroquia es que a veces los lectores leen rapidísimo o rompen los textos porque están escritos así en el leccionario. Yo creo que tiene que haber una comprensión del texto para, número uno, enfatizar los aspectos importantes del texto que se está proclamando, y número dos, no romper el sentido que tiene la frase simplemente porque en el leccionario aparezca de otra manera. Así que dentro de este medio, y como estoy hablando a músicos pastorales también, existe el ministerio del salmista. No creo que el lector sea el mismo que cante, pero el salmista sí viene al mismo ambón y proclama con su canto
el texto del Salmo responsorial al que todos responden. Yo creo que en cada Eucaristía tiene que haber un salmista. Le llamamos cantores también, porque si son solistas de un coro puede ser un cantor. Si están frente a la asamblea dirigiendo un nuevo canto a la asamblea que ya conoce los otros, es el que dirige, el director de la asamblea. Pero el salmista está colocado en el ambón y no en un atril, o no fuera, o no en el coro, porque la palabra, el salmo es palabra de Dios, es parte integral de la liturgia de la palabra. Pues bien, vamos a resumir un poquito hasta ahora lo que hablamos. Ministerio del lector viene de Cristo. La Iglesia ha venido adaptando a través de los siglos este ministerio. Por un tiempo lo ejercían bajo la persecución. Algunos metían la pata y entregaban los libros o los textos, porque no había libros, los manuscritos. Eso les costó a ellos la fe, en cierto sentido, porque eran también echados de la iglesia. Pero ellos no querían morir. Nadie va a hacer juicio de nadie. Y a otros les costó el martirio, porque al conservar los manuscritos y al reconocerlo, las investigaciones de los distintos imperios, sobre todo el Imperio Romano, pues por supuesto que les costaba a ellos la vida. Así que vemos cómo se ha adaptado el ministerio a través de los siglos. En los monasterios lo ejercían los monjes, los laicos nunca ejercieron ese ministerio, por siglos no lo ejercieron. Con la Reforma protestante, que también hizo énfasis en la palabra y en la vernácula, en la lengua del pueblo, vemos que la Reforma católica, como reacción, si quieren, a la protestante, con el Concilio de Trento, coloca el ministerio del lector y muchos otros ministerios en el rol o la función sacerdotal del sacerdote. Lo asume el sacerdote. Recuerden que con la reforma del Concilio de Trento, los padres conciliares querían enfatizar y lograr la santificación del sacerdote. Si el sacerdote era santo y vivía una vida santa y adecuada, entonces su pueblo, su asamblea, lo seguía y lo inspiraba y seguían los pasos del sacerdote. Por lo tanto, no era el hecho de que querían acumular los ministerios o que les daba distintos tipos de negocios, era simplemente para que el sacerdote viviera de la palabra, se nutriera de la palabra y viviera una vida santa. Ese era el objetivo a nivel sacerdotal del Concilio de Trento. Y aquí hemos visto a través de los siglos que hasta Juan 23 en nuestra época, pues cambia un poquito y se vuelve a desmembrar los ministerios en la vida de los laicos. Y los laicos son los que ahora asumen muchos de estos ministerios, entre ellos el ministerio del lector. Estoy seguro que yo como párroco, lo diría a muchos párrocos que quizás puedan escuchar esta presentación breve, no se puede vivir y ejercer el ministerio sacerdotal en ningún lado, solo especialmente en la parroquia, a no ser que los laicos nos ayuden, porque sin los laicos no puede haber ayuda. Y es importante cómo ejerce este ministerio. Volvamos, ese fue un poquito de resumen. Ahora bien, el ministerio requiere estos elementos que hemos dicho: la claridad en la dicción, la voz que se proyecta, y para eso hay que ensayar y hay que ver el sistema de sonido de la comunidad, y por supuesto la comprensión del texto. Así que a la articulación del texto y al tono del texto, la preparación de esa lectura es imprescindible. Y por supuesto la preparación bíblica y la preparación litúrgica de cada uno de los ministerios litúrgicos es también importante. Existe el elemento de expresión y existe el elemento de actitud corporal. Un lector nunca se inclina sobre el ambón. Y existe el elemento de silencio. Los lectores tienen que guardar silencio. No es de carretilla, de decir, si termina la palabra, de decir palabra de Dios. No, es algo importantísimo que se ensaye. Los coordinadores litúrgicos deben reunir a los lectores
de vez en cuando, por lo menos una vez cada 2 o 3 meses, sobre todo cuando cambia el tiempo del año litúrgico, que comienza en Adviento, asume la Navidad y Epifanía, la Cuaresma, la Pascua, el tiempo ordinario, y en esa rotación la palabra del Señor se hace presente, y Dios se hace presente a través de todos nosotros que tratamos de ejercer el ministerio. Antes de la celebración se revisan los micrófonos, se ajusta el volumen, se revisan las sillas, que todo esté en el sitio. No se puede perder contacto con la asamblea. La comunicación visual solo viene después de haberse preparado bien el lector con los textos. El contacto visual debe emplearse siempre que el texto dirige una pregunta a la asamblea o que afirme algo de importancia. Hay que evitar todas esas cosas que a veces suceden entre nosotros cuando hablamos entre nosotros mismos, cosas así, bobería. Y por lo tanto hay que subir al ambón con seguridad, con serenidad, porque es algo digno lo que estamos haciendo. Hay que tener buena atención a los lectores, y si en una comunidad, sobre todo en estos días en que la situación es tan difícil para tener textos en las manos o misalitos en las manos, cuando una comunidad puede escuchar al lector sin necesidad de un texto que tenga que seguir un misalito, estamos dándole un gran crédito al mensajero de la palabra, que es el lector o la lectora. Es el hecho de que su proclamación, hombre o mujer, es de tal calidad que no hace falta que nadie en la asamblea lo lea. Y esto es algo que pudiera ser una prueba entre todos nosotros. De hecho, hay que decir que la vestidura del lector tiene que ser muy digna. Yo en mi parroquia exijo que vengan con saco los hombres, y que las mujeres vengan vestidas adecuadamente y bien cubiertas. Vamos a mencionar, se ha hablado mucho de los textos, vamos a mencionar un poquito distintos textos que puedan ayudarnos a comprender mejor la diferencia que existe en la proclamación. Hay diferentes textos. Está el texto narrativo. Usualmente lo vemos en el Antiguo Testamento, en el libro de los Reyes, lo vemos en el libro de Samuel a veces, sí, casi siempre, en las Crónicas, y cuando se habla sobre otros en tercera persona. El tema narrativo requiere a veces un diálogo dentro del texto. Estás narrando algo y en ese algo hay un diálogo. Es importante que se vea la distinción en ese texto. Se ve también el texto narrativo en las cartas de San Pablo. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, escuchamos esta exhortación. Este se llama el texto parenético, que es una exhortación que hace San Pablo. Dedícate a predicar el mensaje. Yo ya estoy siendo ofrecido en sacrificio, y ahora se espera el premio de una vida de rectitud. Te encargo mucho delante de Dios y del Señor Jesucristo, que vendrá como Rey a juzgar a los vivos y a los muertos, que prediques el mensaje, que insistas cuando hay oportunidad y aun cuando no la hay. Convence, reprende y aconseja con toda paciencia y enseñanza, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la enseñanza sana. Esto es un ejemplo breve de un texto parenético, un texto que exhorta a que otros vivan el mensaje de la palabra. Pero no se puede leer ese texto diciendo: te encargo mucho delante de Dios y del Señor Jesucristo, que vendrá como Rey,
a jugar a los vivos. No se puede romper este texto. Es una carta casi de amor que San Pablo le escribe a Timoteo como hijo de él que es, porque lo ordenó para ser un gran apóstol, un gran misionero donde quiera que esté. Tú conserva siempre el buen juicio. No es tú, conserva siempre el bien juicio. Así que esta es parte de la dicción, es parte del énfasis. Hay que comprender este texto donde está San Pablo. Tenemos dos. El narrativo, no di el ejemplo porque es en el Antiguo Testamento, cualquier crónica, el libro de Éxodo, lo que hace Moisés, el texto de Génesis, son narraciones casi todas. Cuidado porque dentro de la narración puede haber también un diálogo, y entonces requiere un poquitico de atención. El otro texto parenético es este que exhorta a los demás. Hay textos, el tercer texto lírico. Escuchemos este del profeta Isaías. Voy a cantar en nombre de mi amigo la canción de mi amigo por su viña. Una viña tenía mi amigo en una loma fértil. La cavó quitando las piedras y plantó cepas escogidas. En medio de ella construyó una torre y también hizo un lagar. Él esperaba que produjera uvas, pero solo le dio racimos amargos. Parece una narración, pero exige una dicción lírica, como un poema. Y en eso muchos de nuestros hispanos han estado estudiando desde niños cómo hacer poesías en la clase. Por lo tanto, no les debe costar mucho, pero hay que entender. Cuando llega el momento en que se dice, ¿qué otra cosa puede hacer a mi viña que no se la hice? La pausa es importante después de cada pregunta. Y eso importa mucho también en los textos que proclamamos. La convertiré en un lugar devastado, no se podará ni se limpiará más, sino que crecerá en ella la zarza y el espino, y les mandaré a las nubes que no dejen caer más lluvia sobre ellos. Esto es más adelante en el texto, hay que leerlo todo. Es Isaías 5 del 1 al 7. Así que tenemos el texto narrativo, a veces narrando una pelea o la vida de la jornada del pueblo de Israel hacia la tierra prometida, y otras veces el texto parenético que exhorta a que se viva la fe, muy común en el Nuevo Testamento. Y ahora tenemos el texto lírico, con el Cantar de los Cantares, que es otro ejemplo tan hermoso. El Cantar de los Cantares es toda poesía, es el esposo y la esposa que reflejan el amor de Dios con su pueblo. Ya viene el que ama mi alma, saltando por los montes, brincando por las colinas. Mi amado es como una gacela, es como un cervatillo. Mirad, se ha parado detrás de mi tapia, se asoma por las ventanas, observa por las rejas. Mi amado me habla así: levántate, amada mía, hermosa mía, ven a mí. Yo no sé si Shakespeare fue inspirado por esto para hacer Romeo y Julieta, pero antes de Romeo y Julieta está este texto del Cantar de los Cantares que exige una dimensión lírica en la proclamación que el lector o la lectora pueda hacer delante de la asamblea. Cuidado con las exageraciones, esto no es una versión dramática, no estamos haciendo una obra teatral aquí, ni estamos presentando en teatro. La palabra de Dios no es para teatro, pero sí requiere un poquito de técnica, y en esa técnica puede haber un elemento donde el lector o la lectora los lectores puedan proclamar con un poquito de sentido. No tiene sentido proclamar algo tan lírico como si fuera una narración que habíamos hablado antes. Ya viene el que ama mi alma, saltando por los montes, brincando por las colinas. Mi amado es como una gacela, es como un cervatillo. Mirad, se ha parado detrás de mi tapia, se asoma por las ventanas, observa por las rejas. Mi amado me habla así: levántate, amada mía. Es imposible, casi del mismo tono. Le resta la comprensión del amor que tiene la amada por el amado.
El pueblo de Dios por su Dios y Dios por el pueblo de Dios, que es lo que está detrás de este hermoso texto, el Cantar de los Cantares. A veces los novios los cogen como parte de la lectura del rito del matrimonio sin saber qué es lo que significa el texto, aunque se puede aplicar en la vida de los esposos también. Yo no creo que no se debe aplicar. Cuarto estilo de texto es el meditativo. Toda sabiduría viene del Señor y con Él está siempre. Aquí no hay narración de un evento, de un acontecimiento, o de la vida de los reyes, o de la elección de David que aparece en el 1 de Samuel. Aquí es parte del desarrollo teológico del pueblo de Israel después del exilio y durante el exilio, antes de regresar de nuevo a Jerusalén. Y en este texto que ya algunos de los escritores pudieron elaborar como palabra de Dios, en ese contexto del exilio hay mucha meditación. Hasta ese momento tenían que narrar todo lo que le pasaba y lo que le pasó, como parte de los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Pero ya muchos siglos después empezaron, inspirados por Dios, a meditar. ¿Quién podrá contar la arena de los mares, la gota de la lluvia, los días de la eternidad? ¿Quién podrá medir la altura de los cielos, la anchura de la tierra, las honduras del abismo y la sabiduría? Antes que todo fue creada la sabiduría, lo mismo que la inteligencia prudente existe desde la eternidad. No es tan lírico como hablamos antes, pero sí requiere una meditación porque invita a la meditación, a la reflexión. Por supuesto que es Dios el creador del cual se está hablando, pero si los lectores no entienden de por qué la fuente de esta meditación, lo van a leer como si estuviesen leyendo un parte del tiempo que escuchamos o vemos en el periódico. La carta de San Pablo, del apóstol Santiago, capítulo 3. Hermanos, ¿hay entre ustedes algún sabio y hombre de experiencia que muestre con una buena conducta sus obras marcadas con dulzura y sabiduría? Pero si tienen en sus corazones amarga envidia y espíritu de disputa, no se gloríen ni mantengan o mientan contra la verdad. No es esta la sabiduría que viene de arriba. Por lo contrario, es terrena, sensual, demoníaca, pues donde hay envidia y espíritu de disputa, allí hay desorden y toda clase de obras malas. Este es el apóstol Santiago. Las cartas son muy breves, pero qué pastorales son, ¿no verdad? Y qué concretas son, y cómo nos aplica a todos, a clero, a obispos y a cada uno de nosotros. Así que el texto meditativo es uno de los... Está el texto de interrogaciones que hemos hablado, donde hay preguntas que exigen una pausa, y por supuesto es importante que conozcamos entre los textos bíblicos la pronunciación de muchos nombres, y eso, sobre todo en el Nuevo Testamento, hay que estudiarlo y hay que leerlo y hay que preguntar. Pregúntenle al padre de la iglesia si es que ustedes no conocen los nombres. No lo molesten mucho en la sacristía, les digo como párroco. No vayan mucho a la sacristía, el sacerdote necesita también tiempo para sí, para reflexión y sobre todo tiempo para meditar cómo va a predicar la palabra. Así que los felicito a todos, a los que quieran ser lectores hay que prepararse bien y no leer. Y a los que no quieran ser lectores, pues utilicen otro ministerio. Recuerden siempre la necesidad de que en comunidad puedan designar, el párroco designe los ministerios y no se pongan bravos si en algún momento los vamos cambiando. Hasta ahora, muchas gracias a todos. Espero que la palabra sea la lámpara que nos guíe a todos en el servicio al Señor.